Muchas gracias por venir, espero que estén bien. Y que ya lo han dicho en los avisos, por favor apagamos los teléfonos móviles para que nadie nos moleste en este tiempo que Dios nos da. Sobre todo, pues preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Aquí no venimos a otra cosa que no sea eso. Por lo menos la intención debe ser esa, ¿no? Escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, personal e individualmente. ¿Vale? Entonces cada mensaje que se predica aquí es... Alguno a veces piensa, uy, el pastor me está diciendo algo a mí, me está insinuando, me está tirando ahí, ¿no? Bueno, yo la intención es que vaya a todos, incluido a mí mismo, ¿vale? Entonces, toda la palabra es para nuestra enseñanza, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿vale? Entonces, vamos a preparar nuestro corazón y no hay mejor manera que hacerlo que orando todos juntos para que Dios obre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por darnos un día más de vida. Nos has dado más tiempo precioso y sobre todo no podemos dejar fuera de esta gratitud nuestra salvación, la cual no dependía de nosotros. Nosotros no pudimos aportar nada en ella. Lo único que pusimos era el pecado que la hizo necesaria. Y Señor, queremos reconocerte un día más como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestra ancla firme y segura. Eres todo aquello que debemos anhelar, desear, sobre todo eres el sentido de nuestra vida y el propósito de nuestra existencia en esta tierra. Ese debe ser el corazón que emana de todo buen cristiano. Como mínimo, tener obediencia fiel y ciega hacia aquel que lo rescató de los muertos y nos dio vida eterna. Te damos gracias por este lugar que tú nos has dado para que nos podamos reunir libremente, sin coacciones, sin amenazas, sin persecuciones, sin muerte. Lástima que algunos no puedan apreciar esto, porque el comienzo de la Iglesia eran perseguidos simplemente por reunirse en tu santo nombre. Ahora, Señor, que tenemos libertad, algunos prefieren reunirse en su nombre, en su propio nombre, en sus propios lugares. Ayúdanos para que este no sea nuestro corazón, sino que deseemos día tras día congregarnos más juntamente, congregarnos con más amor, congregarnos con más pasión, congregarnos con mayor ilusión, para que al fin de cuentas tu nombre sea exaltado sobre todo nombre y que podamos llevar una vida digna gracias a la obra que tú haces en nuestras vidas. Guarda a nuestros hermanos, Señor, que hoy no están aquí entre nosotros. Algunos están viajando, otros están trabajando. Ayúdales a cada uno de ellos para que sean fortalecidos con el poder de tu palabra y que sean guiados con el poder de tu Santo Espíritu que gobierna en sus vidas. Y también por todas las iglesias donde se está predicando el verdadero Evangelio. Porque no todo lo que se dice iglesia es iglesia. En este lugar el centro eres tú, Señor, el corazón eres tú. El motivo de admiración y de loor, de alabanza, eres tú, Señor. Que nuestros ojos no se inclinen a los hombres y que nuestros ojos no se desvíen de tu presencia, Padre Santo. Y ayúdanos a entender cada cosa que tú quieres mostrarnos en este día. Guarda también, Padre, a todos los que están aquí, cada uno de sus corazones, a los que te pertenecen. Y si todavía hay alguno que no ha humillado su corazón, que no ha doblado su rodilla, Cristo Jesús, toca
hasta la fibra más sensible de su ser, para que reconozca que hay solo un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesucristo, hombre. Que solo a Él debemos dar toda nuestra gloria y alabanza, que solo a Él debemos dar todo nuestro tiempo y toda nuestra dedicación y todo nuestro corazón, tu amado Hijo y Salvador, Jesucristo. En Él oramos, Padre Santo, y dejamos este tiempo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a ir a la carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer en primer lugar versículo 10 hasta el 17. Yo comienzo con los pares, ¿vale? Vosotros los impares. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Voy leyendo yo los versículos pares y vosotros los impares, ¿vale? Intercaladamente. Comenzamos. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Muchas gracias. De verdad que tenía en mi corazón mucho tiempo predicar acerca de la carta de los Corintios y yo creo que sí, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer. Igual que hicimos un estudio muy completo, aunque nos faltaron muchísimas cosas, hablando de la carta de Pablo a los romanos, durante muchos meses estuvimos aprendiendo esa preciosa carta. Algunos la consideran una carta meramente doctrinal, pero no es así. Romanos es una carta doctrinal y una carta práctica, sobre todo si leemos a partir del capítulo 12 de Romanos. Y yo quiero que aprendamos también acerca de la primera carta de Pablo a los Corintios, por eso vamos a estudiar durante algunas semanas, menos semanas, pero sí también queremos estudiar ampliamente esta carta, más que nada porque también algunos la consideran una carta práctica, ¿no? Solo práctica, pero no es así. Es una carta práctica, mayormente práctica, pero también tiene su doctrina, ¿vale? Igual que la carta de Pablo a los romanos es mayormente doctrina y algo menos de práctica. Aquí abunda la práctica, pero también hay doctrina. Y yo quiero que toquemos el tema de la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Pues para que nosotros aprendamos como iglesia, porque eso es lo que somos. Somos la iglesia de Jesucristo, la cual Él salvó con su preciosa sangre. Y igual que Pablo mandó exhortaciones y peticiones a esta carta, son válidas para nosotros hoy en día, aunque hayan pasado 2000 años. Entonces debemos tomar mucha nota, porque muchos de los problemas que hubo aquí en la iglesia de Corinto, los hay o los puede haber también en esta congregación, igual que los hay en todas las congregaciones del planeta, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las congregaciones, todas las iglesias que hay en diferentes lugares de Cristo Jesús van a tener los mismos problemas. ¿Sabéis por qué? Porque están representadas por el mismo tipo de personas, ¿eh? No hay personas de Marte ni de Júpiter, todos somos humanos, débiles, que cometemos errores, habitualmente los mismos errores. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, yo diría 20 veces con la misma piedra. Así que allá donde vayan ustedes, a cualquier tipo de iglesia, se van a encontrar con los mismos problemas, ¿vale? Entonces vamos a aprender acerca de esto. En primer lugar, yo quiero hablarles de la ciudad de Corinto. Hay que entender
el contexto, digamos, histórico, el contexto geográfico, porque las iglesias se caracterizan también mucho dependiendo del lugar donde radican, dependiendo del lugar donde están. La iglesia de Tarancón tiene características de la ciudad de Tarancón, igual que la iglesia de Madrid tendrá características de la ciudad de Madrid, ¿vale? Muy parecidas, sí, pero con sus propias características. Por eso vamos a conocer en primer lugar las características de la ciudad de Corinto. Después entenderemos acerca sobre la iglesia de Corinto. Y después un breve bosquejo de en qué consiste esta carta, la carta de Pablo a los Corintios. Y después de ver ese bosquejo, comenzaremos por el tema con el que Pablo empieza, que es la división dentro de la iglesia. Hemos leído versículos del 10 al 17 y aprenderemos básicamente qué es la división o qué son las divisiones, cuáles son las causas de esas divisiones, cuál es el propósito de las divisiones y sobre todo, para finalizar, si el tiempo lo permite, consejos cuando veamos divisiones o consejos cuando estemos en divisiones. ¿Vale, hermanos? ¿Han tomado nota? ¿Me han mirado a mí? ¿Sí? Vale. Es que siempre es importante esto, ¿no? Que cuando venimos a la iglesia nos sentemos los primeritos, para que los que vienen luego después se sienten atrás. Pues luego cuando vienen las personas, todo el mundo los mira a ellos en lugar de mirar a donde tienen que mirar. Vale. Entonces, por favor, vamos a centrarnos. Y aquí comienza Pablo, bueno, iglesia de Corinto, primera de Corintios. ¿Dónde estaba la ciudad de Corinto? Bueno, la ciudad de Corinto se encontraba en Grecia. Más concretamente a unos 70 kilómetros aproximadamente de Atenas. Dirección oeste, 70 kilómetros, muy cerca de lo que había sido y lo que seguía siendo, digamos, el centro de la cultura humana. Es decir, saben que el imperio griego gobernó durante siglos, en principio gracias a Alejandro Magno, o el Magno, y después toda la cultura helena, la cultura griega, se extendió por muchos lugares del planeta. De hecho, muchas palabras nuestras, de nuestro vocabulario español o castellano, vienen del griego. Entonces, Grecia fue muy importante y aquí, aunque estaba gobernando el Imperio Romano, Grecia seguía siendo muy importante. Y Corinto, la ciudad, se encontraba en un istmo. No sé si saben lo que es un istmo, les explico. Es una franja muy estrecha de tierra que se encuentra flanqueada o franqueada a ambos lados por el mar. Es como una manga, como nosotros aquí en España tenemos la manga del Mar Menor. ¿Por qué se llama manga del Mar Menor? Porque es como un brazo, es como una manga que a un lado tiene el mar Mediterráneo y al otro lado tiene el Mar Menor. Y está franqueado, o sea, es literalmente una calle. Es una calle donde a un lado está el mar Mediterráneo y al otro lado hay otro pequeño mar. Bueno, pues en este lado, en este caso, Corinto también se situaba en esa condición, como una manga, como un istmo, donde había mar y mar a ambos lados. Y por eso lo hacía una ciudad muy especial y tenía 3 puertos. Era muy comercial, era una ciudad muy próspera y alrededor de 400.000 personas vivían en ella, se calculan. Imagínense aquella época, 400.000 personas en una ciudad, era muchísimo, era de las ciudades más grandes de la tierra. 400.000 personas quiere decir mucho o poco pecado, muchísimo pecado. Tanto que había templos a la diosa del amor, Afrodita, o a la diosa griega del amor, Venus. Y había templos, en esos templos había sacerdotisas, de tal manera, alrededor de mil sacerdotisas. ¿Y cuál era la función de esas sacerdotisas? Hoy las podríamos catalogar de prostitutas espirituales o prostitutas, es que tienen un difícil nombre, ¿no? Pues su labor era esa. Vender su cuerpo. Tú venías al templo de la diosa Afrodita, traías tus ofrendas y después aprovechabas para tener relaciones con una de esas sacerdotisas. Yo creo que si hoy en día hubiese este tipo de templos, ¿cuántos hombres habrían esas congregaciones, no? Bueno, eso nos da una idea de la mentalidad que tenían
los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Saben por qué? Esto estaba muy estrechamente relacionado con los hermanos que pertenecían a esta iglesia, porque todos venían de ese trasfondo. Conclusión acerca de este primer punto. La ciudad de Corinto, sí, próspera, muy cercana a Atenas, muy influenciada también por las escuelas de filósofos famosos, ¿no? Aunque ya la filosofía ya estaba decayendo, ya estaba menguando. Porque recordemos que la filosofía tuvo su apogeo 3, 4 años siglos antes de Cristo, y luego ahí esas grandes escuelas de Platón, Aristóteles, Sócrates, etcétera, etcétera, que también permearon hasta nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pero esta filosofía, ¿saben lo que significa la palabra filosofía? Amor por la sabiduría. Fileo, amor. Sofía significa sabiduría, amor por la sabiduría. Como decía Pablo, ¿no? A los hermanos, a la ciudad de Atenas, que los atenienses, ¿de qué se preocupaban? De a ver si alguien tenía algo nuevo que hablar, de filosofar, de arreglar el mundo, como hoy os suele decir cuando están dos personas hablando de política, de sociedad, de farándula, y te preguntan, ¿qué haces? Y dicen, aquí arreglando el mundo, ¿no? Bueno, los griegos les encantaba arreglar el mundo con sus pensamientos, con sus reflexiones, de tal manera que les encantaba juntarse en las plazas y hablar cada uno su propio tema, y bueno, a veces a ver quién decía la mayor burrada, ¿no? Este pensamiento también permeó en los hermanos que serían de la iglesia de Corinto. Entonces pensamos, personas como nosotros, influenciadas por el politeísmo, muchos dioses, influenciadas por no solo idolatría, sino también inmoralidad sexual dentro de los mismos templos para las diosas. Podemos ver gente que estaba mundanalizada totalmente. ¿Por qué? Porque solo miraban los negocios. Recuerden, en una ciudad muy próspera. Y también les encantaba hablar de diversos temas. Y sobre todo había escuelas filosóficas. Seguía existiendo la escuela de Platón, la escuela de Sócrates, de Aristóteles, de todos esos filósofos que conocemos hoy en día. Seguían existiendo escuelas. Eso es muy importante entenderlo. Cuando llegamos aquí al capítulo 1, y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Saben por qué? Porque habían tomado la iglesia como una escuela filosófica donde mayormente habría varios grandes sabios. Apolos, Pablo, Cefas, y luego había otros que parecían ser muy espirituales que decían ser de Cristo. Pero todos y cada uno de esos 4 grupos, veremos más adelante, estaban confundidos, equivocados, pensando que lo que se hacía en la iglesia era lo mismo que se hacía en las calles de Corinto, y era hablar de diversos temas. Y tú te posicionabas en un lado o en otro. En el pensamiento de Platón sobre la espiritualidad, o en el pensamiento de Sócrates sobre lo material, o diferentes temas. ¿Han comprendido, hermanos? ¿Sí? Vale. Este es el primer punto, la ciudad de Corinto. Ya nos ha quedado clara, ¿no? Ahora vamos a ver la iglesia. ¿Dónde surge la iglesia de Corinto? Bueno, pues en este caso tenemos que abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 18. ¿Me acompañan, por favor? Hechos capítulo 18. Hechos 18. Versículo 1 en adelante, os voy a ir leyendo. Este es el origen de la iglesia de Corinto, iglesia no ciudad, la iglesia de Corinto dentro de la ciudad de Corinto. Os leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo tenía su propio trabajo secular, era constructor de tiendas, tabernáculos. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos
que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio estoy, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ven, una visión del mismo Señor Jesucristo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad. Vamos a pararnos un momento ahí. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Pablo, no temas, tú predica, habla, no te preocupes por la influencia mundanal, porque yo aquí tengo mucho pueblo. Entonces llegamos a la conclusión de que los hermanos de Corinto eran eso, eran hermanos. Débiles, sí. Niños de la fe, sí. Pero eran hermanos en Cristo Jesús. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una ciudad grande, Dios tenía allí muchísimo pueblo. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó la iglesia de Corinto? Bueno, Pablo, llegando a aquel lugar, desde Atenas, 70 kilómetros, y se pone a predicar el Evangelio, en primer lugar, en las sinagogas de los judíos. Pero ¿qué ocurre? Los judíos, entonces, pues como normalmente ocurría, se oponen a la obra misionera de Pablo, se oponen a la predicación de Pablo y le van a comenzar a perseguir, y leeremos a partir del versículo 12 que, pues bueno, que incluso le llevarían ante un tribunal en esta ocasión, allí en la ciudad de Corinto. Pablo está predicando el Evangelio fuertemente. Cuando llegan los discípulos, lo encuentran allí también los misioneros, podríamos decir, de hoy en día, y lo encuentran predicando el Evangelio fuertemente, y también se le unieron a él, de tal manera que muchas personas creyeron. Judíos, poquitos, pero gentiles, ¿cuántos? Muchos. Y cuando hablamos de gentiles, ¿qué clase de persona habría? Pues habría de Corinto, de la propia ciudad de Corinto, habría de Italia, habría de los alrededores de aquella región, es decir, personas de toda la tierra, de todo el mundo. Qué curioso. Hoy en día, ¿qué gente hay en las iglesias? Estamos en España, ¿no? Tarancón, estamos en el centro de la península ibérica. ¿Pueden levantar la mano los españoles? 1, 2, 3, 4. ¿4? También pasaba en la iglesia de Corinto. Si Pablo dice, a ver, que levanten la mano los corintianos. Seguramente a lo mejor de Corinto, no. Originales de Corinto habría pocos, pero de todas las regiones habría mucha gente. Eso es lo que nos hace entender por qué había divisiones en esta iglesia, porque también había diferentes culturas, también había diferentes idiomas, había diferentes corazones, había diferentes rasgos en las características de cada uno de estos hermanos. Aún así, esta iglesia permaneció y perseveró. Pablo dice que estuvo aquí, versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses. Pablo predicando el Evangelio durante 1 año y medio allí, hablando, enseñando. Qué bueno, ¿no? ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Todos los judíos se reunieron contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y fue allí donde surgió, bueno, porque ya Pablo se tuvo que marchar. Cuando seguimos leyendo, hoy no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues apareció un hombre llamado Apolos, versículo 24, llegó entonces a Éfeso judío llamado Apolos. Pablo estaba en Éfeso, ¿no? Y dice que llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. De este ya hablamos, ¿no? Hace poco. Versículo 27, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya era esa región donde estaba localizada la ciudad de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos fue enviado allá, ¿hasta dónde? Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Dónde estaba Apolos? En Corinto. Pablo había estado ahí en Corinto 1 año y medio. Les enseñó. ¿Qué enseñaría Pablo durante 1 año y medio?
Bastante, ¿no? Pero no porque Pablo era muy sabio, eso es un tema muy importante en la primera carta de los Corintios, sino porque Pablo estaba enteramente entregado a la palabra de Dios, entregado a la predicación del Evangelio, hablando con denuedo a cada hora, no como nosotros que nos reunimos los miércoles y los domingos. Los miércoles vienen la mitad de la mitad y los domingos vienen muchos, pero es poco tiempo. Tenemos que estar aquí predicando horas y horas y horas para poder empaparnos bien de la Escritura. Pero nos cansamos y nos aburrimos, ¿verdad? Qué pena. Bueno, pues Pablo, me imagino, predicando el Evangelio en Corinto, otro día, y creciendo, mucha gente recibiendo la salvación. Pero Pablo se marchó a Éfeso, ¿y quién llegó? Apolos, varón elocuente, rico en verbo, en léxico, que predicaba muy bien. ¿Pablo predicaba mal? No lo sabemos. Los hermanos de Corinto, en la carta de 2 de Corintios decían de Pablo que el aspecto físico era de debilucho, las palabras fuertes. O sea, él tenía fuerte carácter, pero exteriormente debilucho. Dicen, y la palabra despreciable. Como que no tenía así, digamos, el verbo o la manera de predicar elocuente de Apolos. Pero era la palabra de Dios. Yo sé que más hoy en día a mucha gente le encantan los grandes predicadores, ¿no? A la gente, pues, muchas veces, o a algunos, ¿no? Nos gusta a veces decir, como decía Charles Spurgeon, y quedas tan bien, ¿no? Como decía John Wesley, o como dice John MacArthur, o como dice Sujal Michelin. Sí, hay grandes predicadores, sí, pero hay un peligro detrás de eso. ¿Cuál es? Poner los ojos en el predicador y no poner el corazón en lo predicado. Puede gustarte escuchar cantidad de mensajes, de prédicas, de sermones. Te escuchas 20 a la semana, ¿no? De todos los predicadores que tú conoces. Esos que he nombrado y otros cuantos más. Pero luego a la hora de la verdad se tiene que manifestar en tus obras, que cambia tu corazón y cambia tu actitud. De nada sirve escuchar mucha predicación, pero no vivir esa predicación. En fin, Pablo había hecho todo lo que había estado en su mano, predicar con todo su corazón, se tuvo que marchar por esas amenazas, llegó a Apolos. También por el pasaje de 1 de Corintios podíamos creer de alguna manera que incluso Pedro pasó por allí, por aquella iglesia de Corinto, porque había otro grupo que era de Pedro. Bueno, como sabemos que la iglesia no la hace el pastor, ni el que predica, aunque Apolos estaba allí de pastor y Pablo había estado de pastor y Pedro supuestamente había estado también de pastor, pero la iglesia, cuando digo iglesia hablo en general, todas las iglesias se caracterizan por las personas que la componen. De tal manera que cada una de las personas que se reúnen en una determinada congregación tienen una función muy importante y vital dentro de la salud de esa iglesia. No en vano, Efesios 4 o Romanos 12 o 1 de Corintios 12, que nos hablan de la iglesia como un organismo vivo, como un cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo estará vivo o estará muerto? ¡Vivo! Pues así nosotros, como Pablo mismo diría, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Entonces tu lugar en la iglesia es importante, porque si tú estás mal, todo el organismo estará mal. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Así dice Pablo, ¿no? Entonces, si hay alguien que es de la congregación, que es una persona salva, que pertenece a la iglesia, y está mal espiritualmente, está enfermo, andando en sus caminos, en sus mundanalidades, ¿qué ocurrirá con el resto de la iglesia? De una mayor o menor manera estará también influenciada. Vale, hermanos, vamos a volver a 1 de Corintios, capítulo 1. Miren, a Pablo no le importaba de dónde eran los hermanos, si eran de Corinto, si eran de Perú, de Venezuela, si eran de Ecuador. Pablo no quería saber ni siquiera si ellos habían ido alguna vez a ver a las sacerdotisas. Dice el capítulo 2, versículo 2. Dice, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Claro, Pablo llega allí a una ciudad llena de deleites, llena de
banalidad. De hecho, le llamaban el bazar de la banalidad. Incluso los romanos inventaron un término, corintinizar, ¿no? Volver a una persona como la de Corinto, es decir, que eres una persona supermundana. Corintinizar o algo así, ¿no? Pablo no le importa, dice, yo no quiero saber nada entre vosotros, simplemente una cosa, ¿qué? Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que realmente importa. ¿Qué tienes tú en tu corazón? No de dónde tú vienes, de qué país o cuáles han sido las circunstancias de tu vida, difíciles o fáciles, si eres de una persona importante, estudiosa, o si eres un mindundi, eres un don nadie de tu país y nadie te conoce, da igual. Sí, lo único que tenemos que tener es a Cristo y a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que Pablo quiere hacernos entender. Entonces, hermanos, vamos a ver la carta, ¿no? Esta carta de Primera de Corintios. ¿Qué es? Una carta. Su propio nombre indica, ¿no? Es un mensaje de Pablo, como otros muchos, a la iglesia de Roma, romanos, a la iglesia de Filipo, filipenses, a la iglesia de Galacia, Gálatas. Pablo escribió diferentes cartas a diferentes iglesias. Luego también Pablo escribió cartas a personas. ¿Como quién? Como Timoteo, ¿no? O como Tito. ¿Pero qué propósito tenían esas cartas? Tenían, en primer lugar, el corazón de Pablo. Tenían el mensaje de Dios. Y tenían el propósito de edificar esas iglesias de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿la iglesia de quién es? ¿De quién es esta iglesia? Es del Señor, es de Jesucristo esta iglesia. Bueno, Pablo con ese corazón escribe esta carta. Hay algunos que dicen que hubo una carta antes. Y luego hubo una respuesta de ellos, de los corintios, preguntándoles cosas. Por eso en 1 Corintios podemos leer algunas veces, en cuanto a lo que me preguntasteis, sobre todo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla del matrimonio, ¿no? Pablo dice, para daros respuesta, es decir, había una carta antes, ¿no? De ellos que habían recibido. Y antes Pablo les había mandado otra, lo que pasa es que no ha llegado hasta nosotros. Ha llegado lo que Dios ha querido que llegue, ni más ni menos. Y esta carta tiene un punto clave, simplemente hay un tema específico. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo y su realeza, Jesucristo y su poder, Jesucristo y su identidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ahí. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez. Gracias doy a mi Dios, Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así. Versículo 9, fiel es Dios y cual fuisteis llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En versículo 7 igual termina de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 8 también termina Señor Jesucristo. Casi todos los versículos, desde el 1 hasta el 9, ¿a quién tienen? Al Señor, a Jesús, a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el centro del mensaje? Cristo Jesús. Esta carta es enviada no solo por Pablo, es enviada por Cristo, para que recordemos quién es Cristo. ¿Qué hay aquí en esta carta? Os voy a hacer un breve bosquejo, mi deseo es que semana tras semana vayamos tocando cada uno de los temas. Ya les aviso, creo que hoy no me va a dar tiempo a terminar, porque el tema tiene miga, y tal vez este primer tema tenga 2 predicaciones, y después intentaremos cada tema solucionarlo en una predicación, ¿vale? Primer tema que toca Pablo, hemos leído versículo 10 hasta el 17, pero continuará, ¿no? Porque el primer problema que Pablo va a intentar solucionar o que Pablo va a intentar iluminar, ¿cuál es? Las divisiones dentro de la iglesia. Se encuentra desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21. Pablo se va a dirigir a ese problema de la división. En segundo lugar, la inmoralidad dentro de la iglesia. Venían de un contexto inmoral. ¿Qué pasaría? Pues que en la iglesia habría inmoralidad. Porque lo que hay fuera, normalmente, se trae dentro. En las puertas no hay detectores de inmoralidad, ¿no? En las puertas de las iglesias no hay detectores de mundanalidad, ¿no?
Y muchas veces nos traemos nuestras cosas del mundo aquí dentro de la iglesia. Segundo tema, inmoralidad de la iglesia, del 5.1 a 6.20. Tercero sería el matrimonio en la iglesia. ¿Cómo deben comportarse los matrimonios? ¿Cómo debe vivir un matrimonio dentro de la iglesia? Muy importante también, ¿no? El tema cuarto, libertad dentro de la iglesia. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Pues eso Pablo lo va a aclarar desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1. En quinto lugar, ¿cómo se debe hacer la adoración en la iglesia? ¿Cómo se debe cantar? ¿Cómo se debe vestir? ¿Cómo se debe actuar? Eso es importante, ¿no? Pues eso también Pablo nos va a intentar iluminar para saber cómo se hace la adoración correcta desde el capítulo 11 al versículo 2 hasta el 14, versículo 40. En sexto, la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es? La resurrección, nuestra propia resurrección, porque si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Y Pablo va a tener un capítulo entero, capítulo 15, para hablar de la resurrección, ¿vale? Y por último, un encargo especial a la iglesia, ¿no? Un encargo, un mandato especial a la iglesia, ¿vale? Que eso también será el último mensaje de esta predicación. Entonces, vamos por partes, ¿no? Vamos a tratar en primer lugar este que ocupa desde el capítulo 1 al versículo 10, de capítulo 1:10 hasta el 4:21, el tema de la división en la iglesia, el tema de las divisiones o división en la iglesia. En primer lugar, ya veis que hay una salutación, ¿no? Versículo 1 hasta el versículo 9 es como una salutación donde el mensaje principal, ¿cuál es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Jesucristo, hemos sido llamados por Jesucristo, santificados por Jesucristo, permanecemos en Jesucristo, que en Cristo somos confirmados y en Cristo permanecemos fiel. Quiero hacer puntualizar este momento. Miren, escúcheme por favor. Todos tus problemas, todas tus ansiedades, todas tus tribulaciones y todas tus dificultades, cualquiera que sean, se solucionan si tú entiendes 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9. Si tú entiendes eso, todo lo demás pierde importancia. ¿Me escuchan, por favor? Si tú entiendes eso, que tú perteneces a Cristo, ¿quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios hecho hombre. ¿Quién es Cristo? El Salvador del mundo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Y Dios está contigo. Y Dios te protege, Dios te guarda, Dios te cuida. Y si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Ya nada importa. ¿Por qué? Porque yo ya no me pertenezco. Yo ya no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco al Señor. Vivo para Él. O debo vivir para Él. Y todo lo que yo haga en esta vida está guardado por Él. Los que son padres, ¿cómo les gustaría guardar a sus hijos, no? Ir detrás de ellos. Como cuando eran niños, cuidado que te caes. No te metas eso en la boca. Cuidado. Así nos pasamos en la vida, ¿no? Pero ya cuando son mayorcitos, ya. Uno quiere, pero no llega, no puede. Dios sí puede. Dios sí puede. Muchos hijos mueren delante de sus padres, ¿no? Desgraciadamente. No pueden hacer nada por salvar sus vidas. Dios puede todo. El que nos protege es Dios. Palabra Dios, compréndela Dios. Sobre todas las cosas, creador de todas las cosas. Él te cuida, Él te protege, Él te conserva y Él te ayuda a perseverar siempre. Entonces, el mensaje de Pablo, esta primera salutación, como dice él, es que cada una de las iglesias que son de Cristo o que se profesan cristianas entiendan que por encima de ellas no hay otro sino Cristo. Y sobre el alto, como dice la palabra, hay uno más alto. Y sobre el alto, otro más alto. ¿Quién es ese? Dios. Y no hay otro más alto que Él. Entonces confía en esto. Y cada cosa en tu vida será mucho más fácil. Cada decisión será mucho más correcta. Y todo lo que tú hagas, si estás en Dios, será prosperado. Este es el corazón que debe tener un cristiano. Confiar en que Cristo es su Señor y que Cristo lo guardará. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Bueno, desgraciadamente el reino de los cielos se está desarrollando primeramente en la tierra. ¿Sí? Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha descendido a la tierra para que los hombres podamos ir al cielo. Ese es el mensaje de la salvación.
Para los hombres es imposible llegar a Dios, pero para Dios no es imposible llevar a los hombres ante Dios. Por eso Él hace toda la obra, Él viene aquí, Él da su vida por nosotros, Él carga nuestros pecados, Él lleva nuestra vida perfecta en nuestro lugar, hay un cambio de expedientes, su justicia me es imputada y mi pecado le es imputado a Él, se lo cargamos a Él, de tal manera que Él lo salda y nosotros quedamos limpios como la patena, ¿no? Quedamos relucientes. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y cada una de las iglesias debe reconocer eso, pero seguimos viviendo en este plano terrenal. Y este plano terrenal se caracteriza en primer lugar por las divisiones. El mundo está lleno de divisiones en todos los ámbitos. Hay determinadas divisiones en los trabajos, ¿no? De tal manera que hay unos que viven muy bien, que no hacen nada y ganan mucho, y hay otros que viven fatal, trabajan mucho y ganan poco. ¿Te has dado cuenta? ¿No se han dado cuenta de que tú si trabajas mucho ganas muy poquito? Pero que hay otro que no hace nada y es el que más gana. Porque hay división en el mundo, no hay justicia. Lo suyo sería que el que más trabaja más cobre y el que menos trabaja que menos cobre. Y te van a decir lo que se suele decir: haber estudiado. Haber estudiado. Hay divisiones en la política, ¿no? Derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, centro, para arriba, para abajo. Incluso hace unos días ha llegado un cartel, lo tengo yo en la oficina, el primer partido político cristiano en España. Se llama Fiel. Yo pienso que los cristianos no nos deberíamos meter en política. Simplemente tenemos que someternos a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Nosotros no debemos tomar autoridad, sino someternos a la autoridad. Pero bueno, allá cada cual. No sé. Hay divisiones en todos los ámbitos, ¿no? Hay divisiones deportivas. Felicidades a los madridistas, ¿no? Que han ganado la Liga. Y los del Barcelona están tristes. Hay divisiones de pensamiento, ¿no? Hay unos que piensan que Dios existe, hay otros que piensan que Dios no existe, hay otros que piensan que les da igual si existe Dios que no existe Dios, los llamados agnósticos. Incluso hay divisiones dentro de la iglesia. Por eso hay iglesias adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, apostólicos y romanos, hay bautistas, hay adventistas del séptimo día, hay pentecostales, hay presbiterianos. Podría estar así toda la mañana. ¿Por qué? Porque eso es el pensamiento del hombre. Unos piensan que eso es así, otros piensan que eso es asá, y como yo no me quiero mover de mi lugar y el otro tampoco, pues nos dividimos. Y así es como nos encontramos hoy en día. Divisiones por todas partes. Divisiones entre los países. En Europa está la Unión Económica Europea, pero no hay nada de unión. ¿A qué no? No, porque Alemania pone mucho dinero y luego dice España: oye, que yo pongo mucho. Es que nosotros somos pobrecitos. Sí, pero os gusta mucho la fiesta. Tenéis que poner más dinero. Así, ¿no? Entonces España dice: venga, vamos a hacer esfuerzo. ¿Y qué hace el gobierno? Le quita a los pobres para decir a Europa: venga, no tenemos esto. Pero Alemania o Francia, que son países ricos, que dice: sí, pero no, cuidadito, eso no me gusta. Estoy hablando con mi palabra, ¿vale? Estoy parafraseando. En resumidas cuentas, hermanos, lo que caracteriza a este mundo es la división. Y, por consiguiente, cuando venimos a la iglesia tenemos una condición innata a dividirnos. A crear una barrera, ya sea cercana o ya sea más perimetral, pero de tal manera que muchas veces llegamos divididos a las iglesias. Incluso hay personas que a lo mejor vienen de otra iglesia. Yo es que vengo de otra iglesia, y sí, aquí está, pero cuando vienes de otra iglesia ya empiezas a decir: no, es que donde yo estaba se hacía así, se hacía así, ¿no? Y cuando yo estaba en la otra iglesia se predicaba esto y esto no, y esto sí. O el pastor de la otra iglesia decía esto, o era así, o era tal, o era cual, ¿no? De tal manera que tú sigues dividido ahí entre lo que estabas y lo que eres ahora. O como yo en mi caso personal, yo venía de un trasfondo católico, apostólico, romano, y yo te traía al principio pues mis discrepancias, ¿no? Mis discrepancias. Pero claro, cuando vas conociendo más la palabra, esas discrepancias se van disipando y la palabra misma, que es lo único verdadero y perdurable, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, es a lo que me aferré. Y es ella la que va iluminando día tras día mi vida.
¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿qué son estas divisiones? Obviamente son disposiciones del corazón, no son de otra cosa. La palabra que se utiliza aquí para división en griego es chismata, ¿no? De donde viene la palabra cisma, ¿no? Cisma de Oriente, ¿no? Cuando hubo una división de la iglesia, ¿no? O también nuestra palabra chisme. ¿Qué significa chisme o chismata? No significa dividirse, significa rasgarse. Entonces, cuando Pablo está pidiendo que no haya divisiones entre ellos, está pidiendo a los hermanos de Corinto que no se rasguen unos a otros, que no se dañen unos a otros, que guarden su corazón y su actitud ante los demás, porque cuando tú rasgas, dañas. Cuando tú rasgas ya no puedes coser, siempre quedará una cicatriz. Pablo quiere advertir a todas las iglesias del peligro del chisme, del peligro de la chismata, de la división. Versículo 10 del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, ven, no dice os ruego pues impíos, os ruego pues mundanos, no, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, chismatas, chismes, rasgaduras, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, palabra griega psique, y en un mismo parecer. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando unimos mente y parecer, la mente es la psique, el parecer es el sentimiento, es decir, que tengáis una misma manera de pensar y una misma manera de sentir, es decir, que estéis unidos realmente. La división puede causar muchos problemas. ¿Saben cuál era el corazón de Cristo Jesús? Tú lees San Juan capítulo 17, bueno, vamos a buscarlo, San Juan capítulo 17. Es una oración que Cristo hace por los discípulos y como en esa misma oración aparece, dice, y no solo ruego por estos, sino también por los que vendrán después de estos. Capítulo 17 de San Juan. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer juntos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué pide el Señor Jesucristo? Porque esto, recuerdan, es una oración de Jesús al Padre. Guárdalos. Cristo dice, yo me voy del mundo, ellos se quedan en el mundo. Por eso el Señor dice, os conviene que yo me vaya, si yo no me fuera, yo no os podría enviar al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Yo me voy, no se van a quedar huérfanos, yo me voy, pero el Espíritu vendrá a ellos, y la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿qué hará? Que ellos sean uno. Que sean uno así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Sean uno, que sean uno, que sean uno, unidad. ¿Cuál es el deseo de Dios en la iglesia? Que seamos uno. En dos ocasiones dice, para que vean, ¿no? Para que el mundo vea. A mí me da mucha pena, ¿no? Cuando la gente sabe que tú eres cristiano, evangélico, como dicen ellos, ¿no? O bautista o tal, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre vosotros y otros, ¿no? O los católicos o otros o tal. Realmente no debería haber diferencias, ¿no? Pero ¿cuántas diferencias hay? Ayer mismo me preguntó mi sobrino, ¿qué diferencia hay entre ellos, la Iglesia Católica y
¿Y vosotros? Ah, por cierto, ¿qué sois? ¿Evangelistas? No. ¿Evangélicos? No, tampoco. Cristianos. Pero yo le dije, mira, no hay ninguna diferencia, hay todas. Todas las diferencias. Y le estuve explicando un poco la obra de Cristo Jesús. La gente cuando no conoce se basa simplemente en decir, vosotros no adoráis a María. Vosotros no queréis a María, muy mal. No se trata que no queramos a María. María fue la madre del Señor, la amamos, pero no la tenemos en alto. Fue una mujer que Dios escogió preciosamente para dar a luz al Hijo de Dios. Pero no solo se trata de eso. Las imágenes tampoco solo se trata de eso. Se trata del fondo, se trata del alma del hombre, cómo puede ser salvada, por obras o por fe. La mayoría de religiones, obras, 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 obras. El cristiano solo dice fe, cree. Por eso es, diría Pablo aquí en esta misma carta de los Corintios, locura. La locura del Evangelio, la locura de la predicación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Eso para los gentiles qué es? Una tontería. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es la única manera. Bien, hermanos, pues vamos a volver a... ¿Se ha ido el libro, verdad? Vamos a volver a 1 Corintios. 1 Corintios. No compren pilas blancas. No compren pilas baratas, porque la cambié la semana pasada. 1 Corintios. Vamos a ver en qué consistía esta división, no simplemente en maneras de pensar o que a unos les gustaba la comida latina, a otros les gustaba la comida española y a otros les gustaba la comida asiática. No se trataba de comidas, no se trataba de banalidades, se trataba de algo muy, muy importante. La idea es clara. Cristo quiere que seamos uno para que el mundo vea que somos uno. Por eso debemos procurar cada uno de nosotros vivir de forma correcta para que no difamen el nombre de Cristo. ¿Saben por qué? Cuando tú haces algo malo, no van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de donde tú sales o de tú te congregas. Porque tú dices que eres cristiano, pero luego vives totalmente en oposición a lo que dice la palabra de Dios. Y la gente que va a decir... Este es de esa iglesia, este es de esa iglesia. Pues mira, y te van a poner un cartelito, ¿sabes cuál? Hipócrita. Pero no solo a ti, sino también a la iglesia. Y van a decir, es que esa iglesia está llena de hipócritas. Bueno, noticias frescas, todas las iglesias están llenas de hipócritas. Porque el hombre es hipócrita. Versículo 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, es decir, peleas, divisiones. ¡Ay, qué chismosos los de Cloé! Qué mal, ¿no? He sido informado por los de Cloé. Cloé, imaginamos que es una señora. No sabemos si los de Cloé eran los siervos de Cloé o los hijos de Cloé. El caso es que ellos habían estado por ahí, por Corinto, y habían visto, porque no somos ciegos. La gente se piensa que somos ciegos, pero no. Todo es evidente, sobre todo las malas conductas son evidentes. Y fueron con este informe a Pablo. Y yo ahora puedo preguntar, ¿correcto o incorrecto? Correcto. ¿Estás segura? Algunos pensarían, son unos chismosos. Han ido a Pablo ahí con el cuento. No, es correcto. La palabra de Dios nos enseña que cuando ocurre algo, yo no me puedo callar. Incluso en el mundo se enseña que tú no te puedes callar ante un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque tú serías cómplice. Cómplice. ¿Cuánta gente está en la cárcel por ser cómplice? No hicieron nada, pero callaron. Cómplice. ¿Cuántas veces en la iglesia no se cuenta nada porque es que no quiero ser chismoso, es que no quiero... No, lo que está haciendo es cómplice. ¿Entiendes la diferencia? Por eso era importante que los de Cloé informaran a Pablo. Oye, Pablo, trae la marinera a la iglesia de Corinto. Eso es un desastre. Y Pablo pensando, pero si yo los dejé bien.
Si yo los dejé firmes. Si allí no faltaban dones espirituales, no faltaban nada. Pablo, pero allí ahora mismo está aquello que parece un gallinero. ¡Wow! Dice, hay entre vosotros contiendas. ¿Qué contienda? Pablo, ¿qué contienda? Que aquí no hay contiendas, si aquí estamos todos bien. No. Quiero decir, versículo 12, porque algunos se pensaban, cuando dicen hay contiendas, es que se estaban peleando entre ellos. ¿Aquí los hermanos de Tarancón se pelean? No nos peleamos, nos llevamos todos muy bien. Sí, claro que sí. Pero quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Era como si hubiese allí cuatro escuelas filosóficas, 4 escuelas de pensamiento. Porque cuando leemos el capítulo 2, que habla de la sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, recuerden que estamos en un trasfondo griego, donde surgieron las escuelas filosóficas. Y Pablo va a decir que la sabiduría del hombre no sirve para nada, que lo que sirve es el poder de Dios. Y ese está oculto en el Evangelio. Que tú puedes decirle a una persona toscamente, Jesucristo murió por ti en la cruz y te ha perdonado los pecados, y esa persona venir a Cristo. O tú puedes empezar a decir, pues en 1 Corintios capítulo tal, dice no sé qué, no sé cuántos, y empiezas allí a liarle la madeja, y esa persona no se entera de nada, y día tras día no va a venir a Cristo, porque tú piensas que con tu palabrería será oído. Jesucristo hizo una similitud, ¿no? También dice, hay algunos hipócritas que oran largas oraciones en las esquinas y en las calles para ser vistos por los hombres. ¿Esos quiénes eran? Los fariseos, ¿no? ¿Qué oración escuchará Dios? Una oración larga, extendida, Señor, gracias Padre Santo, vives y reinas por los siglos, alabanza, honra, gloria. O un corazón que está dolido y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Es Lucas 18, ¿no? Mire, no importa lo bien que predique el predicador, no importa la sabiduría que tenga el que predica, si el poder de Dios no está detrás de eso. Eso es importante. Algunos dicen, yo recibí la salvación con el pastor tal, yo recibí la salvación con el pastor cual, Pascual, no, sí. En cierta manera es cierto, ¿no? Pero por encima de todo, yo recibí la salvación porque Dios quiso. Yo recibí la salvación porque a Dios le agradó tocar mi corazón y transformar mi necio corazón en un corazón de carne. Porque no somos hijos de Dios por voluntad humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de la sangre, sino voluntad de Dios. Y no por la sabiduría de un pastor, que sí que es necesario que prediquemos la palabra. Por eso en los seminarios que hacemos, explicarlo lo mejor posible, con pelos y señales. Aún así no garantiza nada. Y el predicador piensa, ¿pero cómo? Si es que es de cajón, 4 por 4, sí. Pero claro, es que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, que por mucho que prediquemos, se reciba o no la salvación. Nuestro trabajo es predicar claramente, explicarlo concretamente. Y su corazón hace el resto. Si mi corazón está como un corazón de piedra, que todo lo que entra rebota, la palabra de Dios no va a morar en ningún lugar. Aquí lo que pasaba es que su corazón estaba dividido, no sus vidas. O sea, ellos estaban juntos en la iglesia, pero uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolos, y otro dice, yo de Cefas, y otro dice, yo de Cristo. Así. Uno dice, yo soy del PP, otro dice, yo soy de Vox, otro dice, yo soy del PSOE, otro dice... Sí. Cada uno con sus pensamientos, con sus corazones divididos. ¿Podían estar juntos en esa iglesia? No, ¿saben por qué? Está Apolos predicando. ¿Qué dirían los de Pablo? Y piquito dorito. Sí, bla, 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 bla. Ojo lo que habla. Habla. Pablo sí que era, Pablo decía poco, pero concreto, al meollo, sin irse por los cerros de Úbeda. No predica nada. Entonces, la palabra que está predicando Apolos, ¿dónde caerá? En saco roto.
esa palabra no llegará al corazón de ellos, de los que eran de Pablo. O al revés, cuando alguno recordase la palabra de Pablo, ¿os acordáis cuando Pablo estaba aquí, que decía no sé qué? Y los de Apolos, ¿qué dirían? ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! Es un carcamal, Pablo, bueno. Estaba senil como Biden, estaba... pues. O luego los de Pedro. Pedro sí que era bueno, ¿eh? Pedro es que era el seguidor de Cristo. Pablo no. Si Pablo mataba a los cristianos. Apolos, Priscila y Aquila le tuvieron que regañar porque no se enteraba bien de lo que iba el tema. Sí, Pedro él estaba detrás de Cristo ahí a pie juntillas. Donde iba él, el Señor, iba Pedro. Y luego estaban los espirituales. No, yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Pues esos también estaban equivocados. Esos pensaban que podían llevar la guerra por su cuenta. Nada de eso es posible. Miren lo que dice Pablo aquí en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso hay divisiones en el Señor? No. Está claro que el partido de Pedro haría énfasis en ¿qué? En la ley, ¿no? En la ley. El partido de Apolos que haría énfasis en la sabiduría. ¡Oh, qué bien no habla este hombre! El partido de Pedro que haría énfasis, bueno, en las enseñanzas de Pablo. Y el de Cristo, pues Cristo. Pero realmente lo que necesitaban allí, ¿saben qué era? Unir sus corazones y ver al Señor como debemos verlo. Porque ese es un problema, hermanos. ¿Saben qué? Es que esos de Cristo, ¿saben cómo? ¿Por qué decían que yo soy de Cristo? Porque buscaban a Cristo. Pero no todos buscamos a Cristo como Él debe ser buscado. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 6? Cuando el Señor alimentó a 5.000. ¿Y qué ocurrió con la gente? Todos iban detrás del Señor. Fueron capaces de recorrer un montón de kilómetros para buscar a Cristo. Por un cacho de pan y un pez. Ellos fueron andando toda la ribera del mar de Galilea, buscando al Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo les dijo, trabajad, no la comida que perece, sino la vida que a vida eterna, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. ¿Qué comida era esa? Y dijo, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. La gente dice que se escandalizó, ¿no? Cristo dice, tenéis que comer. Debían entender que se hablaba que tenían que creer en quién era Él. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Dice Pedro, oye, que se van. Cámbiales el argumento que nos quedamos solos. Jesús le dice, ¿tú también te quieres ir? Cuando tú sigues a Cristo por motivos equivocados, tarde o temprano te irás. Y tú vendrás aquí a una iglesia y dirás, yo es que vengo por Cristo, no me gustan como predican, yo vengo por el Señor. ¿Pero por qué motivo? A ver si me cura mi enfermedad, a ver si me da un trabajo, a ver si me encuentra un buen novio, una buena novia, a ver si cambia mi vida. En el momento que cambie tu vida, tú te irás. Ya conseguiste lo que querías. Eso es lo que pasó y lo que pasa en muchas iglesias. Personas que entran a la iglesia, vienen buscando a Cristo, no buscan a Cristo, buscan qué puede hacer de bueno Cristo por ellos. Pero en el momento que Cristo te dice, deja todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, ¿qué ocurre? En el momento que Cristo te dice, tienes que cargar tu propia cruz y seguir en pos de mí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Cristo te dice, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu mujer y venir en pos de mí? ¿Qué ocurre? Uf, qué duro, ¿no? Me voy a otra iglesia, en otra iglesia no me piden nada. El problema es que Cristo pide mucho y nosotros tenemos poco, o queremos dar poco. El corazón de estos hermanos estaban todos divididos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra? Mismo Jesucristo lo dijo, cuando estaba echando fuera demonios. Y dijeron, es que este echa fuera los demonios porque es Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor Jesucristo dijo, no, eso no es así. No porque una casa dividida no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Satanás es estúpido, es tonto, es necio, como para dividirse él mismo. No, él es muy inteligente. ¿Saben quiénes somos los necios? Nosotros. Nosotros somos los necios.
Porque hay una iglesia de Cristo aquí. Pero es que a 50 metros a la vuelta de la esquina hay otra. Es que a 100 metros en la otra esquina hay otra. Y a otros 100 metros haya otra. Y en una cuadra, como diría, ¿no? En una manzana, ¿cuántas iglesias hay? 4. Todas dicen ser de Cristo. Todas dicen predicar a Jesucristo, salvación, tal. ¿Y por qué no estamos unidos? ¿Y por qué no estamos unidos? Por nuestro orgullo. Qué difícil es traer una persona de otra iglesia, ¿no? No, es que yo mi iglesia, ¿no? Pero que está en la iglesia de Cristo. No, está también. Entonces, no, es que es mía. Qué pena que los hombres no tenemos el corazón de Cristo. El Señor quiere que seamos uno, y no solo en el corazón, sino que todos nos reunamos uno, hablando una misma cosa y un mismo sentir. Pero claro, nuestro corazón se divide. Entonces se abren diferentes iglesias, y normalmente por tonterías. Unos les gusta cantar más. Se reúnen en su propia iglesia, donde se predica media hora y donde se canta 2. Al que le gusta cantar y alabar, yo me quedo aquí para aprender. Ya aprendo en mi casa. ¿Otros qué les gusta? Otros les gusta sentirse entre los suyos. Pues se reúnen entre los suyos. ¿Otros qué les gusta? Que dura poco, que dura mucho. Sí. Simplemente estoy poniendo ejemplos. Pero a la hora de la verdad, en cada una de ellas se predica a Jesucristo. De una manera o de otra. No es el mismo Cristo. Está dividido Cristo. Hay diferentes Cristos. No, es el mismo. Hoy y siempre por los siglos de los siglos. Los que queremos ponerle en un lugar diferente somos nosotros. Otros predican que la salvación se pierde. No, aquí en este lugar la salvación se pierde y todos tenemos que ser muy buenos, muy justos, santificados todos los días, porque en el momento que pecamos, la salvación se pierde. ¿Así? Entonces estás predicando que Jesucristo no es suficiente, que Jesucristo necesita de tu buena obra para permanecer. Entonces ven claramente, hermanos, no ha cambiado mucho, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol, diría Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Las divisiones persisten. Incluso dentro de una misma iglesia puede haber divisiones. Puede haber chismatas, chismes. Algunos pueden tener favoritismo, ¿no? Por el que predica o por el que enseña. Me gusta más este, a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro. Tú lo dices de labios, pero lo que tú dices de labios es la verdad que hay en tu corazón. Y de una manera u otra, si hay alguien que, por ejemplo yo, mi persona, no le caiga del todo bien, noticias frescas, no soy perfecto. Puede ser que tengan más defectos que muchos. Por eso yo no digo aquí que me hagan caso a mí, hagan caso a la palabra. Y yo me encargaré de mi vida transformar día a día más semejante a Cristo. Pero cuando nosotros vemos a la persona y no vemos el mensaje, desgraciadamente es malo para mí. Es malo para mí, ¿por qué? Porque el que está siendo predicado es Dios, es Cristo Jesús. Para ti, para tu beneficio, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez. Sin embargo, tú estás viendo la cara. Estás viendo la face, ¿no? La cara del que predica. Pero yo no predico la palabra de Julián, yo predico la palabra de Dios. Por eso buscamos en la Biblia, ¿o no? ¿Dónde buscamos? ¿Vamos a 1 de Julián, capítulo 3? No. Recuerdos de Julián. Sí, alguna vez yo sé que les doy aderezamos las predicaciones con nuestras historias. Bueno, todos los pastores hacen lo mismo, ¿eh? Todos los pastores tenemos vida. Pero queremos predicarlo para que sepan que somos humanos. Como Moisés. ¿Como quién? Como Jacob, como Abraham, como todos. Somos humanos. Vale, hermanos, entonces, la división ya saben lo que es, ¿no? Chismata, chisme. Entonces, si tú ves un chisme, si tú ves una división en la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Yo calladito que estoy más guapo. No. Cuéntalo. La Biblia está llena, sobre el Nuevo Testamento, Pablo menciona muchos nombres. Alejandro el Calderero, Emineo y Fileto, el otro yo de la moto. Así. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo a algunos que le estaban haciendo daño, a algunos que le estaban haciendo la vida imposible. Y Pablo no se va a callar y los pone en su lugar.
Cuídate de este, cuídate del otro. Evodia y Síntique, que seáis de un mismo sentir. ¿Te imaginas a la hermana Evodia y a la hermana Síntique que estuviesen hoy aquí entre nosotros y dirían, oh, Pablo, se podía haber callado? Porque ahora todo el mundo conoce a Evodia y Síntique. ¿Qué les ocurría? Que esas dos hermanas estaban enfrentadas. No sé si por la comida o no sabemos si por el distrito, no sabemos por qué. Pero esas dos hermanas estaban ahí que no se aguantaban. ¿Y por qué Pablo las pone ahí? A Evodia y a Síntique. Podía haber puesto a una que vivía así, ¿no? Ajem, no. Hay que ser claros. Por eso no serán los de Cloé, serán otros, los de Tarancón, serán los hermanos. Tienen que contarlo. Cuando vean algo que daña a la iglesia, porque recuerda, es la iglesia la que se daña. Y cuando tú callas, estás siendo cómplice. Cuando veas algo que no está recto o alguien que no anda rectamente en la iglesia, acúsalo. Eso se llama la disciplina bíblica, de la que hablaremos cuando veamos el capítulo 5 de 1 de Corintios. En la iglesia tiene que haber disciplina. ¿Saben por qué? Porque es que no es nuestra. Es que es del Señor. Y tenemos que mantener la sanidad. Y tenemos que ser pendón y baluarte de la verdad. Tenemos que ser los defensores para que no seamos una iglesia más llena de mundanos. Que haya distinción, porque eso significa la palabra iglesia, eclesía en el griego, sacados aparte para hacer una cosa específica, sacados del mundo y puestos en un lugar aparte. ¿Entienden, hermanos, por favor? ¿Sí? ¿Entienden o no? Sí. Vale. Cuando vean eso, sean como los de Cloé. Pueden venir a mí si quieren, al presidente del distrito o al presidente de la iglesia, pero hay que informar cuando vean cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Si los de Cloé se callan, ¿qué habría pensado Pablo? La iglesia de Corinto va viento en popa a toda vela. No, había divisiones y Pablo tenía que confrontar esas divisiones para que cumplan en la oración de Jesucristo, que sean uno. Mismo sentir y mismo parecer. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de las divisiones? Porque estamos viendo qué es la división. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la división? Os voy a leer, vamos a buscar Santiago, capítulo 4. Para que aquí veamos cuáles son las causas de las divisiones en la iglesia o en las iglesias. Santiago, capítulo 4. Que esto aparece en todos los lugares. Desde el comienzo de las Escrituras siempre ha habido divisiones entre los hombres, ¿no? Tenemos capítulo 4 de Santiago, versículos del 1 al 3. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3, vamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Continúa diciendo el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago, Jacobo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las divisiones entre vosotros? Muy claro, ¿de dónde? De vosotros mismos. De vosotros mismos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tú mismo eres un peligro, tú eres una bomba andante para la iglesia. Cada uno de nosotros somos una bomba andante para la iglesia a la que pertenecemos. Porque somos... ¿Cómo? ¿Cómo somos? No, aparte de imperfectos, imprevisibles. Incluso aquel hermano que parece que es muy tranquilo, que es como la mar en calma. En un momento dado puede parecer un tornado, un terremoto, ¿no? Simplemente tienes que tocar el punto. Tienes que tocar... Y ahí lo verás, un volcán en plena... ¡Pum!
Dice, vuestros miembros que batallan, combaten en vuestros deseos, vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codicia si no tienes, matas, ardes de envidia, no puedes alcanzar, combates, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pero luego cuando pides, no pides para ti, pides para tu deleite. ¿Entienden, hermanos, este mensaje? ¿Por qué había peleas en la iglesia de Corinto, divisiones en la iglesia de Corinto? Porque lo ha habido siempre, sí, pero ¿cuáles fueron las causas? El egoísmo y la vanagloria. Esas son las causas de las divisiones en la iglesia. Algunos dividen las iglesias, ¿por qué? Por cuestiones doctrinales, ¿no? Es que no me gusta, esta iglesia no se predica la predestinación. Y yo creo en la predestinación. Yo creo en las 5 doctrinas de la gracia. Me voy. Y se va. Es que aquí se piensa que el arrebatamiento se va a dar, pero yo no creo en el arrebatamiento. Y se va. Es que aquí dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero yo creo que sí, que la iglesia tiene que ser atribulada ahí, achacada. Y se van. Pues, o como he dicho antes, unos piensan que la salvación se pierde. Es que la salvación se pierde, aquí está esto lleno de esos que dicen, salvo, siempre salvo. Por eso viven así, como les da la gana, ¿no? Es un desastre de iglesia. No, pero eso. El que vive como le da la gana es porque no ha entendido el amor de Cristo Jesús en la cruz. Romanos 6, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El problema de uno que dice ser cristiano y que anda como un mundano es eso, es que es un mundano disfrazado. ¿Es disfrazado? Volvamos a 1 Corintios, ya para terminar. Porque hoy el tema es este, ¿no? Volveremos a la división la siguiente semana, porque hay 2 tipos de divisiones. O sea, por un lado tenemos la necesidad de unidad y por otro lado tenemos la necesidad de servicio, que será el siguiente tema. Porque Pablo en el capítulo 3 va a decir que somos nosotros, si somos colaboradores, si es que somos todos lo mismo pero que hacemos diferentes cosas. Uno riega, o sea, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento sabemos dónde viene. Y dentro de ese crecimiento, cada uno tiene que mirar cómo crece. Dice así, ¿no? Capítulo 3. Hablando de oro, plata, piedras preciosas, de las obras de cada uno, ¿no? Heno, madera, hojarasca. Entonces, hay 2 partes en esta división. En primer lugar, tenemos que tener unidad. Así, ¿no? Es necesario que seamos uno. Esta iglesia necesita que seamos todos uno. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Necesitamos ser uno. ¿Para qué? Para que cuando seamos uno, servir como uno. Así es. Si somos muchos, estamos divididos, ¿cómo va a ser el servicio? Pues a veces bien, a veces regular y a veces mal. Y cuando digo servicio me refiero a todo lo que sea de aquí. Cuando somos uno en alabanza, cuando somos uno en la enseñanza a los niños, cuando somos uno en la predicación, cuando somos uno en la cocina, cuando somos uno en la limpieza, cuando somos uno en todo, ahí es cuando la obra del Señor se magnifica. Ahí es cuando la obra de Dios se manifiesta. ¿Y Dios qué hace? Lo prospera. Cuando eres uno con todas las cosas. Entonces podemos decir que esta predicación 2 fases. Primero unidad, necesidad de unidad y después necesidad de servicio. Porque todos y cada uno de ustedes, escúchenme, están obligados a servir. En un lugar o en otro debemos todos servir. Dios no tiene como dones. Dios no quiere vagos. Y tú estudias las Escrituras, ¿cómo Dios llama a los hombres? Trabajando. Pedro, su hermano, ¿cómo estaban? Remendando las redes. Incluso el publicano estaba recogiendo impuestos. Todos estaban trabajando. No había ninguno sin hacer nada ocioso. ¿Qué haces? Aquí, sentado, al fresco. Ven, sígueme. No. A Dios no le agradan los vagos. Y en las iglesias hay mucho vago. Que vienen, se sientan, escuchan y hasta el domingo que viene. No se trata de eso. Esto es una vida cristiana. No se trata de un momento puntual en tu semana que dedicas a tal cosa. No, esto se trata de una vida que tú debes vivir. Igual que te esfuerzas en tu trabajo, eres puntual en tu trabajo y esperas la nómina, qué contento te pones cuando llega la nómina, ¿no? Bueno, lo siento, nuestra nómina está en los cielos. Pero hay nómina, hay galardón. Entonces aquí para
Ya para terminar, y hablando de estas causas, debemos entender que es necesario las divisiones. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 11, porque también hay un propósito detrás de las divisiones. Si hay causas, sí, diferentes, pero normalmente, ¿qué es la causa? Mi egoísmo. La causa soy yo mismo. La causa es mi vanagloria, el deseo de no sé, a veces hay algunos que, yo quiero ser pastor y por eso al pastor intentan quitarle su lugar. No aquí, ¿no? En otras iglesias, ¿no? Algunos difaman del pastor, ¿por qué? Porque quieren el lugar del pastor o el lugar del presidente, ellos quieren un lugar prominente, pero el Señor dice que el que quiera ponerse primero se tiene que poner en la cola, al último. Diferencias de doctrinas, diferencias de pensamiento, les gusta que canten más o que canten menos, que se hable más, que se hable menos. En fin, las causas pueden ser variadas, pero el propósito es uno. Vamos a leer 11 de Corintios 11, ¿lo tenemos? Versículo 18 y 19. Vamos a leer juntos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesias, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa? Los que son aptos, los que sí valen. ¿Por qué es necesaria la división? Aquí dice, sí, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís, oigo que hay entre vosotros divisiones. Cuando se reúnen como iglesia, dice que Pablo vuelve a oír, no sé si por los de Cloé o por otro chismoso, dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Es preciso, es necesario que entre vosotros haya divisiones o disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son y los que no son. Cuando ha venido aquí alguien, ahora sí puedo hablar en persona, ¿no? Porque esa persona ya no está. Y esa persona empieza por hablando con uno, el pastor, y viene por aquí, y va otra persona, ¿qué ocurrirá? Al principio pasa desapercibido, ¿no? Porque va hablando por aquí, va hablando por allá, y va hablando más aquí, pero ¿qué ocurre? Cuando esas personas son una, ¿qué pasa? Oye, a mí es que este me ha dicho esto, pues a mí me ha dicho esto, y a mí me ha dicho esto, y a mí me ha dicho. ¿Y qué pasa ahí? Cuando somos uno, el otro ya se ha dado cuenta, no, que es que estos son uno. Es que estos van en serio, es que estos lo están haciendo bien. Y esa persona al principio está intentando dividir, al fin de cuentas se divide él. Su corazón, o sea, su persona está, él, su cuerpo físico está, pero su corazón no. Y luego empieza a fallar, ya un domingo no viene, al siguiente sí, 2 sí, 3 no, así poco a poco, hasta que al final desaparece. Muchos ha pasado así, ¿no? ¿Y qué ocurre? Y la iglesia no va detrás. La iglesia ha ido atrás. ¿Saben por qué? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Cuando esa persona se ha ido dividida, su corazón, dividido en su pensamiento, ¿cuál fue su reacción cuando estaba afuera? Hablar mal de aquí, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí, otras iglesias también he escuchado así, ¿no? Hablan mal de lo que ha pasado aquí o de lo que se ha hecho aquí o de lo... ¿Por qué? ¿Por qué hablan mal? Por envidia, celos, contiendas, divisiones. Al contrario, yo debo hablar bien de mis amados hermanos y tapar las faltas de ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos tapan las mías. Yo espero que ustedes no vayan por la calle hablando con gente de fuera y digan, el pastor que tenemos es pésimo, pero la iglesia nos gusta. Porque estarás haciendo un flaco favor. No hace falta que digas que yo soy pésimo, tú simplemente, ahí vas aprendiendo. Pero tú si hablas mal,
de lo que tú amas, porque Cristo dice que nosotros tenemos que amar a la iglesia, porque Cristo la amó. Y si yo digo que yo amo a Cristo, yo tengo que amar a su iglesia por la cual Él murió. Tú no puedes hablar mal. ¿No? Aquí hay alguna mujer que va poniendo verde a su marido. Este es un vago, este es un guarro, es un no sé qué, no sé cuánto. ¿Así? ¿Puede? No, ¿verdad? Espero que no. Aunque sepan que es eso, pero tú te calles. Y lo intentas apañar un poco, ¿no? Intentar enseñarlo. O como alguno que vaya diciendo, mi mujer, eso es lo peor del mundo, eso es como la Jezabel, es peor, vamos, la Jezabel, una niña de la caridad al lado de mi mujer. Pues te van a mirar un poco raro, ¿no? Por eso nosotros somos uno. Cuando las personas ven que somos uno y que no pueden dividirnos, que permanecemos, ¿ellos qué hacen? Ellos sí se dividen y se van. Y no vuelven. Es más, aunque vayas detrás de ellos, no van a querer volver. ¿Saben por qué? Porque saben que aquí no encajan. Porque somos uno en el Señor. Y ellos todavía no quieren ser esos unos en el Señor. No quieren encajar en un puzzle que es perfecto. Aunque las piezas, ¿has visto las piezas de un puzzle? Son todas diferentes. Pero cuando las pones en su lugar, ¡pum!, encajan. Y hay piezas que se empeñan en ponerse en el lugar que no les corresponde. Entonces tienen que esperar su turno. Hermanos, espero que nuestro corazón sea este. Último, consejos. Dice Romanos 13:13. No estéis vuestros corazones afanados en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia. Nosotros no podemos enfocarnos en eso, en dividir la iglesia o hablar o tal. No. Nosotros lo que tenemos que hacer cada día es estar más unidos los unos y a los otros. ¿Saben cómo se da eso? Estando cada día más juntos. Yo lo sé que es poco tiempo, los miércoles un ratito y los domingos otro ratito, pero cuando haya siempre distrito yo tengo que ir, y cuando haya comunión en una casa yo voy, y cuando haya un retiro yo voy, y cuando haya retiro de profesores todos se juntan, ¿entienden? Ese es el corazón que debemos tener todos nosotros, de ser unos en el Señor. Quita pila. Os voy a leer, vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por los de los otros. Un consejo para evitar la división, ¿cuál es? Que tú no mires lo tuyo. En el mundo la gente que mira lo suyo, ¿no? Se mira en su propio ombligo. En la iglesia de Cristo cada uno tiene que mirar por lo de los otros. ¿Por qué miró Cristo? ¿Jesús miró por él mismo? Dijo, pobrecito de mí, que he nacido en casa de un carpintero. Pobrecito de mí, que tengo que aguantar esta debilidad. Podría haber nacido en el siglo XX. Más avanzado, ¿no? Pero él nació. Podría haber nacido en un hospital, ¿no? Él nació en un pesebre. ¿Saben lo que es el pesebre, no? Donde comen las bestias. No tuvo pañales. Dice que fue envuelto en pañales. No eran pañales de Odot. Eran trapos. Eran trapos. Él vivió una vida humilde, como un humilde carpintero. Todos los días tenía contacto con la madera, todos los días de su vida, con su padre. Y él sabía que algún día sería colgado en un madero. Todos los días trabajando la madera y teniendo en el corazón que tendrías que morir en un madero por el pecado de todos. La cruz no era de él, la cruz era de Barrabás. El madero donde crucificaron al Señor estaba destinado para Barrabás y sus 2 secuaces que murieron al lado de Cristo. Incluso no tenían un sepulcro, tuvo que ser enterrado en un sepulcro prestado. Todo prestado, se tuvo que montar en un burro prestado. Todo prestado. El Dios, el creador del universo, todo prestado. ¿Se miró algo él sí mismo? No. Pero aquí en la iglesia a veces nos miramos, yo, lo mío. No, tú tienes que mirar lo de los otros, sacrificarte por los otros.
porque ya Dios te dará lo tuyo. Él no se va a olvidar, nosotros sí nos olvidamos, pero no se va a olvidar. Vale, hermanos, vamos a terminar aquí. Hago un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a aprender acerca de 1 de Corintios, todos los problemas que había en esa iglesia, para que nosotros también aprendamos y evitemos esos problemas, o si hay esos problemas, pues tomar medidas, porque para eso son las cartas de Pablo, ¿no? Y para eso es la palabra de Dios, para que tomemos buena nota. En primer lugar, reconocer que no somos perfectos. Aquí no hay ninguno perfecto. Somos casi perfectos, pero no somos perfectos. Seremos perfectos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52, hablando del arrebatamiento, y luego continúa diciendo que cuando sea transformado este cuerpo de humillación, cuando sea transformado este cuerpo terrenal, porque debe ser transformado en un cuerpo celestial. Eso lo hará el Señor Jesucristo. Entonces no intentemos buscarle 5 patas al gato, ¿no? Sino que con un corazón unido evitemos este corazón, porque recuerden, lo dividido en Corinto no eran las personas, lo dividido no eran las nacionalidades, no había ecuatorianos así, sino que había un corazón dividido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Todos tenemos que ser uno en el Señor, unidad, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Tu cuerpo qué dice? ¿Qué dicen tus manos? Me gustaría ser las manos de un pianista, ¿no? La cara que dice, me gustaría ser la cara de Brad Pitt, ¿no? Estás en este cuerpo, lo siento. Ustedes están en el cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo y debemos seguir a Cristo. Y cuando un miembro se duele, los demás se duelen. Y cuando un miembro se goza, los demás se alegran. No hay envidia, no hay celos, no hay pleitos, no hay peleas. Hay un orden. No quiere decir que el pastor es el que hay que hacerle la ola, ¿no? Y hacerle regalitos y todas esas cosas. No. El pastor no está arriba. El pastor es donde está. Abajo. Lo que pasa es que yo me pongo aquí para que me escuchen, pero hay que estar abajo. Ese es el servicio, ¿no? Y el presidente también abajo. Y presidentes de distrito también abajo. Porque nosotros tenemos que hacer como el Señor, ¿no? En San Juan capítulo 13, cuando se pone la toalla y lava los pies a los discípulos y les pregunta, ¿entendéis lo que os he hecho? Yo os estoy lavando los pies, yo que soy el maestro, os estoy lavando los pies. Así tenéis que hacer los unos con los otros, lavaros los pies. Y ya saben lo que pasa con los pies, ¿no? Huelen mal. No es un lugar cómodo, claro que no, pero es el mismo lugar que tomó nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2. Él se humilló y se humilló, se humilló, se humilló, se humilló, se humilló. Filipenses 2 lo tiene buscado. Haya pues en vosotros, versículo 5, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se volvió a humillar, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando tú te humillas, ¿qué hace Dios? Versículo 9, por lo cual Dios le exaltó. Cuando tú te humillas, Dios te exalta, te exalta, te exalta. Cuando tú te enalteces, ¿qué ocurre? Que Dios te humilla. Y en la iglesia no podemos provocar divisiones, porque Dios ama a la iglesia y la defiende. Guarden sus corazones. No andemos en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, ni en contiendas, sino en la unidad de Cristo Jesús. Para que esta iglesia pueda hacer la obra, porque eso hablaremos el siguiente día, de trabajar juntos para la gloria de Dios. El propósito es claro, yo ya no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Ustedes no viven para ustedes mismos, sino que viven para el Señor. Ya sea que muráis o que viváis, del Señor sois. Si comemos o bebemos, para el Señor hacemos. Así, ¿no? Entonces aprendamos esto, pero todos con un mismo corazón, todos con una misma mente, todos con una misma manera de pensar y de sentir. ¿Vale? Hoy terminamos aquí, vamos a orar juntos. Bendito Padre que vives y reinas, te damos gracias, Señor, porque un nuevo día se ha predicado tu palabra y un nuevo día hemos venido al conocimiento de la verdad. Queremos escudriñar las Escrituras y aprender de esa iglesia de Corinto, la cual tú también amaste, Señor. Estaba localizada en un lugar lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad, pero tú los salvaste, los rescataste y hiciste nuevas criaturas en ellos
y los usaste preciosamente para que el Evangelio siguiese creciendo. De igual manera nosotros también te pedimos que cambies nuestras vidas, que transformes nuestros corazones, que nos llenes de sabiduría, Señor, y que si nuestros pies se tuercen, tú los endereces, para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Guarda cada uno de estos hermanos, guarda cada una de estas almas, Señor, y ayúdanos. Dentro de poco vamos a hacer un seminario de la Biblia. Dentro de un par de semanas ayuda para que podamos predicar correctamente tu palabra y también para que vengan muchas almas a este lugar. Porque solo es a través de la predicación del Evangelio como podemos llegar a Dios. No es por obras humanas que cualquiera de nosotros podría hacer, sino es por tu obra divina, la obra de Jesucristo en la cruz, muriendo y resucitando para pagar la deuda de nuestros pecados y para justificarnos delante de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza.